Quiero comenzar con esta presentación leyendo algo del prólogo de este libro maravilloso que hicieron las chicas, recopilando un montón de material. Y quiero comenzar leyendo algo del prólogo, escrito por Viviana Mazur, que es integrante del Consejo Académico del postítulo de especialización de ESI en el Instituto Joaquín B. González. Y dice así: cada tramo de esta construcción colectiva que hoy nos llega en forma de libro tiene un motor que se transpira en sus letras y empapa las manos, y seguramente también, más de una vez, los ojos de quien lo lee. Ese motor, el deseo de transformarlo todo. Y ahí la ESI los encuentra a cada uno en un recorrido distinto, desde un aspecto particular en el que se anudan con sus propias historias. No es solo una ley, un programa, unas jornadas. El pasar la ESI por su propio cuerpo fue mucho más que una consigna. En los relatos se percibe que les implicó cuestionarse, reconocer las barreras, los prejuicios, los temores, jugar y jugarse, reírse, avergonzarse y también angustiarse, sosteniendo con respeto las posibilidades de cada uno. La ESI exige una democratización del conocimiento, del saber que solo puede producirse desde la convicción de saberse parte de ese proceso con otros. Por eso todos escriben aquí. Los que se especializaron, los que llegaron más tarde, los estudiantes, los formadores, porque todos tienen algo para decir. En cada párrafo que leí, mientras me imaginaba cada una de las escenas relatadas, sentí la enorme necesidad de agradecerles este ejercicio, que nos dejen aprender de lo que han transitado, y que por sobre todas las cosas nos permitan reconocer una vez más a la ESI como una enorme oportunidad para la construcción de vínculos cuidadosos y democráticos, en el que cada persona pueda desarrollarse plenamente luchando por la felicidad, que siempre es con otros. Prólogo de Viviana Mazur. Sí, se merece un aplauso este prólogo también, porque nos habla un poco y nos adelanta todo el trabajo que hicieron las chicas. Primero, antes que nada, por supuesto, también quiero presentarlas a las autoras. Son Yamila Tibaut, profesora universitaria en Historia y promotora territorial de Género y Diversidad, docente hace 29 años. Sofía Natel, profesora de primera y segundo ciclo de la EGB y preceptora docente hace 22 años. Mariela Martínez, profesora de Historia y Psicología Social, docente hace 19 años. Y Verónica Fulco, profesora y licenciada en Comunicación Social, maestranda en Educación, docente hace 18 años. También les cuento que vamos a compartir algunas lecturas de este maravilloso libro en las voces de María del Carmen García, actual directora de la Escuela 8, Ana Fernández, docente de la escuela también, y Javier González, también docente. Bueno, para comenzar, como ya dije, yo voy a estar a cada rato levantando el libro para que vean, que se acuerden de esta maravillosa imagen, esta tapa y de este libro. Bueno, chicas, quiero comenzar preguntándoles un poquito sobre el título del libro, el dicho al hecho, la ESI como justicia afectiva, ¿por qué ese título? Y también un poquito que nos cuenten cómo decidieron la organización del libro, esta forma que eligieron para documentar, las ilustraciones, bueno, todo lo que nos quieran contar un poquito del título, por qué este título y también, bueno, cómo fue la organización. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y a todes, ¿cómo están? Como somos docentes, escritoras por casualidad, en realidad, o por necesidad de que se registre esto, de que la experiencia pedagógica que hacemos tantos en el día a día en las escuelas, digamos, quede registrada. Bueno, estamos acá por eso. Y bueno, queríamos contar y agradecerles que hayan venido. Queríamos contarles un poquito que del dicho al hecho es un título que elegimos precisamente porque queríamos poner en valor o revalorizar el hecho, lo hecho, la experiencia pedagógica que venimos realizando hace 8 años, los docentes de la Escuela 8 de Morón, de manera situada, colectiva, y que
digamos, tiene la virtud de haber logrado una cierta coherencia, que en estos tiempos no es fácil. ¿Qué significa esto? Nosotros tomamos ese título cortando un refrán, un viejo refrán que plantea del dicho al hecho hay mucho trecho, le cortamos hay mucho trecho porque queríamos precisamente marcar que intentamos acercar lo que decimos con lo que hacemos, la teoría con la práctica, las ideas con las acciones. Por eso se llama del dicho al hecho, porque se pudo en la escuela, no nosotras somos las que escribimos sobre lo que hicimos todos allí, se pudo lograr pasar a la práctica, digamos, cotidiana de la escuela, la ESI, y bueno, y eso es lo que un poco el libro viene a contar. La segunda parte del título es la ESI como justicia afectiva. Este concepto de justicia afectiva nos enamoró, porque preparando en realidad una capacitación del amor en tiempos de crueldad, así llamamos a esa capacitación el año pasado, todos sabrán por qué, bueno, leyendo a una pedagoga que se llama Karina Kaplan, nos encontramos con este concepto. La justicia afectiva es el derecho que tienen los niños y los adolescentes de ser queridos, cuidados, valorados y respetados, ni más ni menos. Y nos pareció que la ESI es un poco eso, es la garante de esa justicia afectiva, la garante de ese, de alguna manera, derecho intangible pero imprescindible para el desarrollo pleno de los pibes. Así que por eso el libro se llama así, del dicho al hecho, la ESI como justicia afectiva. Bueno, buenas tardes. Bueno, contar un poquito cómo fuimos haciendo posible que todas esas experiencias queden en el libro, cómo empezamos a buscar, digamos, la forma de expresar, de recopilar, de registrar todas esas experiencias, y nos encontramos con un género que es la documentación narrativa, que justamente propone el registro de las experiencias pedagógicas desde los relatos de los propios protagonistas, ¿no? Los protagonistas de estas experiencias, que son docentes y estudiantes de la escuela, que fueron contando de una forma literaria, hay poesías, hay distintos tipos de narraciones, para compartir esto que les había pasado con la experiencia de la ESI en la 8. Y en estas narraciones, bueno, uno va eligiendo lo bueno de la documentación narrativa, es justamente que nos permite contar lo que elegimos, ¿no? Lo que creemos que es más valorable, lo que nos atravesó realmente, lo que nos permite expresar lo que sentimos, lo que pensamos, las reflexiones. Entonces es una manera también de democratizar la palabra, de permitir que todas las voces se escuchen, que no hay una manera única de escribir, y también nos permite transmitir todo ese conocimiento. A veces es como si quienes escriben son otros, son esos que saben escribir, y acá lo que pasa con esta experiencia nuestra y la escritura de este libro es que los que escribimos, como decía recién el prólogo de Viviana, es todos los que estuvimos, todos los que fuimos atravesados por este proyecto y los que hicimos y construimos todos los días la escuela, los que cotidianamente estamos trabajando con la ESI. Así que eso también enriquece muchísimo. Y bueno, esa recopilación fue ardua también, ¿no? Porque, bueno, también requiere de que todos los profes nos pongamos a escribir, y eso no es tan simple. Los profes no estamos acostumbrados a escribir. Buenas tardes. O sí estamos acostumbrados a escribir, pero no desde ese lugar, porque para elegir escribir para este libro había que conectarse con las emociones que nos había generado haber trabajado la ESI en la escuela. Pasan un montón de cosas cuando trabajas la ESI, nos pasan un montón de cosas a nosotras y un montón de cosas a los chicos. Entonces, si vamos a hablar de eso, escribir acerca de esas emociones es más difícil que otra cosa.
Y la forma que elegimos para el libro es, el libro está dividido en capítulos. Tiene una trama, el desarrollo de esa experiencia pedagógica, que es un poco lo que hicimos nosotras, y vamos mechando esos textos de los que hablaba Mariela, esos relatos, las experiencias de los profes y de algunos estudiantes, porque también participaron algunos de ellos y algunas de ellas. Esos capítulos tienen al comienzo de cada uno una ilustración que nos donó, todas las ilustraciones, no sé si lo tienen, si lo ojearon, pero la tapa y cada capítulo empieza con algunas ilustraciones donadas generosamente por una ilustradora que se llama Carolina Ortiz Maldonado, una ilustradora de Monte, que de alguna manera estaba buscando qué hacer con la ESI, con la convicción de que la ESI es el camino, y con el contacto a través de una de las profes referentes de la escuela, Mariana Flores, que es la prima, nos donó generosamente toda su obra para que la eligiéramos. Detrás de cada una de esas ilustraciones tienen una poesía o una canción, que es un poco la impronta del proyecto también. Es una característica del proyecto. No hubo ninguna actividad, ninguna jornada que no estuviera acompañada por una poesía o una canción, como manera de favorecer la sensibilización que se necesita para trabajar la ESI y para atravesar la vida también, ¿no? El arte en general y la música y la poesía en particular. Después el libro contiene un anexo de actividades, donde ahí pueden trabajar tal como está o acomodarla, situarla a cada escuela en particular, y un registro fotográfico con los momentitos, o casi todos los momentitos ahí captados de lo trabajado en la escuela. Perdón, una cosita más. Buenas tardes. También cuando hablábamos de esto del registro de la documentación narrativa, este libro, por un lado, tenemos la intención de que circule no para dar recetas, sino para mostrar los caminos que encontramos, y lo que nos parece importante rescatar es el rol de docente. Generalmente lo pensamos como transmisor de saberes, y acá aparece como productor de saberes, productor de conocimiento. Los y las docentes somos eso también, y está bueno como poder darle ese valor. Esto es conocimiento construido por docentes desde la escuela pública. Muy bien, muchas gracias. Es muy lindo todo esto que contaron, porque, bueno, como docente y lectora también de este libro, me parece un material importantísimo para que todos los docentes, quienes trabajemos la ESI o no, en escuelas, en el ámbito formal y no formal, podamos llegar a este libro, porque realmente esto que ellas están contando, las experiencias y todo el trabajo, ¿no?, que se fue haciendo con las docentes y los estudiantes, y está todo registrado, está todo guardado acá, y nosotros podemos ver el registro de ese trabajo, y también podemos ver ese material, estos recursos que ellas nos pueden compartir a nosotros con lo que fueron las experiencias. Y eso me parece muy valioso, y todo esto que ellas están contando, ¿no? Cómo fue el registro, la recopilación, hasta las ilustraciones, las fotos, todo el trabajo que hicieron, realmente no es algo que va a quedar ahí, es realmente útil, y sacándole el valor de utilidad medio feo, ¿no? Pero digo, realmente nos sirve. Como docentes podemos llegar y tener este libro y encontrarnos con un montón de material que nos puede dar una mano a la hora de trabajar la ESI. Quería invitar ahora a Ana Fernández, que va a leer uno de los textos del libro. Recuerden que todos los textos que están en el libro, salvo algunas poesías o algunos fragmentos de canciones que son de otros autores y autoras, los textos que están en el libro son de estudiantes y de docentes, ¿sí? Es todo producción. Acá no hay correcciones de una editora, un editor que puso la coma, sacó la palabra, no. Acá el trabajo es de los mismos productores de esta obra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a comenzar con un texto. Mateando se entiende la gente. El lugar era feo, oloroso, oscuro, de paso. Pero el mate y la charla convocaban. Así nos conocimos con muchas compañeras. Así tomando mate, eso tan nuestro, tan argento, tan a raíz, tan agua, tan América, tan guaraní, tan gaucho, tan amigo.
Así, mateando nos contábamos pedacitos de nuestras vidas, los amores, los hijos, el laburo, las preocupaciones, sobre cómo ayudar a tal o cual alumno, las experiencias pedagógicas, las tristezas y las alegrías, y no faltaban comentarios sobre alguna película, nota periodística o política. Así, entre mate y mate, nació la idea de armar un taller para los estudiantes sobre la temática vínculos, ya que coincidíamos en que los pibes estaban atravesados por problemáticas vinculares con parejas, familiares o amigos. Vínculos sanos y libres de violencia, se tituló el taller. El taller era fruto de una necesidad de los chicos y de una búsqueda nuestra para encontrarnos en ellos, que en el aula nos iban contando cosas, nos iban pidiendo pistas para resolver situaciones difíciles, para pensarse, para sanarse, para afirmar su identidad en medio de tantas violencias y desigualdades. Los talleres se hicieron en la sala de video, curso por curso, o juntando 2 cursos si la cantidad lo permitía. Sí, como lo escuchan. Hicimos por lo menos 30 talleres entre un puñadito de profesoras y se abrió entonces la caja de Pandora, o el arcón de los recuerdos, o las tempestades que habitaban en nuestros alumnos. Lo inolvidable fue que muchos chicos decían, como una verdad científica y absoluta, que la violencia es hereditaria, que si en tu familia hay gente violenta, vos lo llevás en la sangre. Contra los genes no se puede luchar, profe, dijo Matías, cargando con la angustia de sentir que en algún momento, aunque no quisiera, le iba a salir el violento de adentro, como si ser violento fuera su destino. Recuerdo que muchas chicas se largaron a contar situaciones de esas que se viven en familia, pero que no se hablan después de sucedidas. Cada relato mostraba las múltiples violencias que circulaban alrededor de sus vidas y en casi todo un denominador común: el silencio. Lo guardado a presión, la tristeza profunda, el miedo, las marcas en el corazón, en el cuerpo, no solo propios sino de sus madres o abuelas. Nos íbamos dando cuenta de que el taller estaba habilitando la palabra, los sentimientos, el llanto, las broncas, el abrazo, el consejo. Estaba sirviendo como un espacio colectivo donde podían ver que a muchos les había pasado lo mismo. Y eso cambiaba todo, porque les permitía ver que la violencia no es un problema personal ni una enfermedad. Es un problema social y una conducta cultural fruto de un orden social patriarcal que naturaliza y encapsula la violencia doméstica para que no encontremos salida. Llegamos todos juntos a la conclusión de que el problema no está en los genes y que podemos decidir no ser violentos. Otro ejemplo de esto fueron los pibes que contaron que se habían enfrentado a sus propios padres para defender a sus madres de una golpiza o de insultos crueles. Casi me mata, profe. Me tiró a una zanja y me mató a patadas, contaba Lautaro. No faltaron las chicas orgullosas de sus madres que habían podido cortar con sus parejas violentas y que eran un ejemplo a seguir. Tampoco faltaron las preguntas sobre cómo hacer para ayudar a sus familias víctimas de violencia a salir de ese ciclo. Y los recursos teórico-pedagógicos sirvieron mucho para cada una de las intervenciones, humildes pero certeras. Los talleres
fueron muy potentes y movilizantes, caseritos e intuitivos, pero pensados con mucho amor y compromiso. Nos habíamos metido en esos rincones del alma que en la adolescencia son tan importantes para la construcción de la identidad de cada una. Uno, une, y en ese mar revuelto que hay en cada alumno a la hora de estudiar. Así, entre mate y mate, en ese lugar feo, oloroso, oscuro y de paso, porque es la salida de los baños, se empezó a gestar algo que llegaba para quedarse en la escuela, la ESI. Gracias, Ana Fernández. Bueno, como habrán escuchado este texto, ¿no? Todo lo que contiene, ¿no? Todas las historias, y me parece importante esto que menciona, o entre todo, ¿no? Pero esto de habilitar la palabra para todos y para todas, y cómo se fue formando, ¿no? Esto de entre mate y mate, cómo se fue formando este espacio que luego habilita la palabra también. Y bueno, con respecto a eso les quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo fue el paso, ¿no? ¿Cómo fue de estos inicios, desde estos encuentros con mate en ese lugar oloroso ahí que comentan, y cómo fue cambiando, ¿no? ¿Cómo fue mutando y qué fue pasando a partir de ahí? Bueno, sí, empezamos así un grupito de profes al principio, como cuenta el texto, y de a poco la ESI se fue metiendo en la escuela y fue siendo parte de este proyecto institucional de la escuela, como un pilar, decimos nosotras, fundamental o identitario de la escuela, de nuestra escuela. Para poder llegar a esto hubo un trabajo profundo de nosotros, de los propios profes, ¿no? Porque para habilitar un espacio donde circule la palabra, también uno tiene que permitir permitir que la ESI nos atraviese a nosotros mismos. Entonces, bueno, de a poquito, a partir de ese trabajo con distintas profes, se fueron sumando otras profes y se fue construyendo un equipo cada vez más grande, y en cada propuesta que hacíamos desde este lugar eran más las profesoras y los profesores que se iban acercando con ganas de participar en el proyecto de ESI de la escuela. Y también entonces construimos un espacio, digo construimos porque los espacios para encontrarnos no se dan naturalmente en la escuela, ¿no? A veces las capacitaciones vienen en algún momento y son capacitaciones que vienen con una bajada, ¿no? desde algún lugar más arriba. Y este proyecto tiene la característica que es un proyecto que surge desde abajo y desde la necesidad. Y por lo tanto también hubo que construir espacios necesarios para poder dejarnos atravesar por la ESI. Y dejarnos atravesar es ponerle el cuerpo, es sentir, es pensar y repensar los mandatos, los conceptos, las representaciones sociales. Es profundo y complejo ese trabajo. Y además requiere de un trabajo colectivo, entonces había que encontrarse, como decía recién, y encontrarse es encontrarse en el ámbito escolar, lo que es complejo, y había que crear un espacio de capacitaciones. Y eso fue a donde fuimos, digamos, nos animamos a crear esos espacios de capacitaciones, a pensar que de la ESI no podían hablar solo, o sea que no es que de la ESI hablan solo los que saben de esto, sino que este no saber nada nuestro se iba transformando de a poco entre todos en saber de qué estábamos hablando, en cuestionar nuestras concepciones de sexualidad para poder abordar otras concepciones, empezar a mirar con una mirada desde la perspectiva de género. Todo esto nos fue pasando, así que nos animamos a saltar el cerco, como decimos nosotros en el libro, y a construir todos esos espacios que eran necesarios para que la ESI sea... para que la ESI realmente se dé, ¿no? Esto que decimos del hecho, para que suceda, que no quede solo en las palabras, en los contenidos, y para eso hubo que trabajar también en relación a las formas
didácticas, ¿no? Bueno, a todo esto que hace que sea diferente este proyecto, que sea posible. Nosotros logramos con el tiempo tener un profe referente en cada uno de los cursos en una escuela que tiene 49 secciones. Y esto es importantísimo. Entonces, todos esos espacios que se fueron construyendo y se fueron creando es fruto del trabajo y el compromiso de muchos compañeros, de muchas compañeras que le pusieron el hombro a este proyecto y se lo ponen día a día, ¿no? Bueno, esto un poco en relación a esto que decimos, bueno, ¿qué es saltar el cerco? ¿Qué es esto que queremos explicar en el libro, que es el atravesamiento de la ESI? Primero nos trabajamos nosotros para poder llegar a los chicos desde otro lugar, para poder dar o generar esos espacios en el aula de formas no convencionales, para poder trabajar todo lo que la ESI propone. Y para lograr saltar el cerco se dieron una cantidad de cosas, digamos, ¿no? Que llamamos nosotros un poco las características singulares que tuvo esta experiencia, que pueden ser o no iguales en otro lugar, pero que por ahí sirven porque a veces hay profes que trabajan en diferentes escuelas y dicen, acá pasa algo que no pasa en mi otra escuela, o en la 8 hay ESI, pasa algo que no es igual. Entonces, si la ley está y los textos son los mismos, ¿qué pasa en la 8 que pudo desarrollarse de una manera, de alguna forma decimos autóctona o autogestiva, o algo pasó ahí, hubo un fueguito, y ese fueguito no fue magia. Tuvo que ver, primero con la convicción que tuvimos un grupo, porque en todas estas cosas siempre hay un grupo que arranca, vamos a decirlo, y calculo que todos los que están acá, todas las que están acá, lo sienten en el día a día de la escuela. No todo el mundo quiere trabajar la ESI, no todo el mundo quiere hacer el plus de ponerse a pensar que además de dar la clase de la materia, también hay que hacer un espacio, y ese espacio para que sea de calidad hay que pensarlo lindo, no como algo bueno, hablemos de violencia como si fuera casi una obligación, sino al revés, como un espacio nutritivo, ¿no es cierto? Y de significativo, digo, para los pibes. Entonces, acá pasó algo que es, primero, esa convicción de que la ESI era necesaria. Después, el armado de un equipo, la segunda convicción, que es que esto es colectivo, que es entre todos, que se tiene que ir dando un equipo institucional. Y eso es lo que fue pasando. ¿De qué manera? En primer lugar, acá hubo un equipo directivo que acompañó, que eso también hay que señalarlo y es muy importante. No siempre sucede, ¿no? Tampoco, también. Un equipo directivo que acompañó, que también se jugó en determinados momentos para garantizar esos espacios que contaba Marie, por ejemplo, de capacitación, que muchas veces son en disputa con cómo voy a dejar el aula, de la otra escuela me dicen que ¿no? Primero tengo que estar dando clase, todas cosas que son reales y que todos los que estamos acá, que somos docentes comprometidos, sabemos, intentamos siempre hacerle honor a nuestro papel y a nuestro rol y a nuestra presencia en el aula, pero también convengamos que sin esos espacios de encuentro para seguir profundizando, por ejemplo la ESI, es imposible, ¿no? Pensar estrategias colectivas, pensar contenidos, pensar de qué manera desarrollarlo en la escuela. Así que bueno, acá hubo un equipo directivo, hubo una persona, una profesora que que tiene tareas, o sea, recalificada por las cuerdas vocales o cambio de funciones, que se dedicó a coordinar este proyecto. Y hubo un grupo hermoso de compañeras, que son las que están acá presentes, hermosas compañeras, hermanas de la vida, como vamos diciendo siempre, que también le pusieron toda la garra para poder, llevar a cabo este proyecto. Y desde ahí se armó una red de profesores referentes, que es lo que se habla acá, que son 38, porque en algunos cursos se repite el profesor, son más o menos 38 personas,
38 docentes de la escuela que se jugaron desde hace muchos años en esto de decir: soy referente ESI y voy aprendiendo en el camino, porque también está eso, yo no sé, no me capacité, no sé nada, me da miedo. Bueno, ¿cómo es ese proceso? Y además nos encontramos con Vero, que vino a la escuela desde el plan ENIA, que es el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, un programa nacional. Y bueno, nos fuimos entramando, así se llama el capítulo del libro, entramados, ¿no? Entramades. Nos fuimos entramando entre nosotros, con los directivos, con los pibes, y ese entramado es el que ha permitido en realidad sostener este proyecto en el tiempo. Y decimos algo más: no fue solo la suma de las partes, ¿no? Fue en realidad, digamos, acá hubo química, porque hubo afinidad, porque hubo ganas compartidas, y hubo una teoría que le llamamos teoría de los porcentajes. Esa teoría de los porcentajes, digamos, plantea que, digamos, nos guió un poco en este trabajo, y fue esto de que cada profe podía dar un porcentaje de su tiempo, de su cabeza y de sus ganas. Algunos podían dar 10, otros podían dar 20, otros podían dar 100, y de la suma de todo eso, ¿no es cierto?, se terminaba generando una propuesta para la escuela toda. Esa teoría de los porcentajes, que llamamos así, es la que nos permitió salir del todo nada, porque a veces es común que digamos: o me comprometo o no me comprometo, ¿viste? Como que es una gran decisión. Y en realidad lo que pudimos hacer es esto de decir: ¿podés un poquito? No lo pienses individual, pensémoslo colectivo, pensémoslo como escuela. Y en ese pensar como escuela se logró que de los muchos porcentajes, de los distintos porcentajes que cada uno tenía para dar, se lograra el proyecto ESI para todos los pibes. Y una última cosa, la sinergia, que sería también un poco la potencialidad de las energías individuales, ¿no? Que muchas veces es una palabrita que anda por ahí, pero que es muy importante resignificarla a la hora de pensar todo lo que se necesita hacer entre muchos. Sí, una acotación cortita. No queremos tampoco romantizar la experiencia. No es que sí, romanticemos. No es que se abalanzaban por formar parte del proyecto desde el principio. Entonces también hubo un trabajo ahí de salir a buscar a los compas y a las compas y tener charlas con ellos que desanudara un poco el por qué el acercamiento a veces era tímido o nulo, y empezamos a descubrir que había muchos profes que les interesaría poder participar, que querían sumarse, pero que sentían que no tenían las herramientas, que les daba inseguridad con qué se iban a encontrar cuando salieran a un taller, o que sentían que no tenían idea de cómo armar ciertas actividades, y ahí es donde se empezó a tejer lo colectivo. En muchas escuelas la ESI termina siendo un proyecto de algunos, de unos pocos, termina siendo un proyecto muy desarticulado, en donde por ahí los pibes se comen 3 veces capacitaciones en los mismos temas, porque no hay conexión, porque no hay diálogo interno. Y en ese desanudar aparecieron estas charlas y estos miedos y esta necesidad de encontrarnos, de hacernos los espacios de encuentro en la escuela media, que es muy difícil, para poder capacitarnos, formarnos. Y una de las cosas que hicimos en ese camino es que todas las experiencias que íbamos a hacer con los chicos, primero las hacíamos nosotras. Íbamos a hacer un juego, lo hacíamos primero, jugábamos entre profes, que también esto generó un clima de laburo muy distinto, porque ponernos a jugar, los profes de una escuela, empezó a hacer que nos conozcamos con un profe que lo veíamos, que le decíamos hola y chau, pero que de golpe empezamos a conocer cosas de su vida, y empezamos a abrirnos también entre nosotros, y eso fue un cambio. Esto tiene que ver con esta primera puerta de la ESI, de empezar por nosotros mismos y por nosotras mismas. Bien, bueno, es hermoso todo lo que se fue construyendo, y me parece que me gusta resaltar esto, ¿no? Esto de la convicción también, porque no fue un laburo fácil, como lo venimos hablando, y como todos sabemos, la mayoría de los docentes que estamos acá sabemos que no es fácil. En la escuela tenemos que, y cada vez más últimamente, ¿no? Desde estar con los chicos, con los pibes,
hasta las planillas y todos lo sabemos. Pero bueno, esto de la convicción de insistir, de seguir trabajando y apostar a la ESI, más allá del lugar, digo, no como broma, un poco como de este lugar oloroso, o de ser unas poquitas para comenzar y seguir creciendo y seguir apostando, y esto de salir a buscar a los compañeros, a las compañeras, che, ¿querés sumarte? Estamos con este proyecto, estamos, insistir, me parece que eso es un laburo que hay que destacar. Y también esto de desarmar, esto que vos decías, ¿no? Que a veces los pibes se comen 3 veces el mismo afiche o el mismo programa que venía, que nos bajaban, qué sé yo. Bueno, acá hay otro laburo, ¿no? Buscar realmente esas cosas que sirvan y desarmar esos discursos de que la ESI, ¿no? Que le están metiendo en la cabeza a mis chicos, porque hay que decirlo, también está ese lado, ¿no? Que aparte tuvieron que batallar contra eso, ¿no? Contra los discursos de que no, la ESI están hablando, le quieren meter cosas raras. Y eso me parece que luchar también contra eso, ¿no? No solamente con el laburo de ir a buscar a los compas, sino también, me parece, y todo eso está en el libro, para que lo puedan ver, para que lo puedan leer. Y eso me parece importante, ¿no? Cómo se fue transformando desde el comienzo hasta ahora esto. En este momento quiero invitar entonces, a ver que hablamos de transformación, a María del Carmen García. Te puse acá para que... Sí. Actual directora de la escuela 8. Una compañera. Una compañera, como dijo ella. Hola. Ahí está. Bueno, acá está. Hola, Nancy. Bueno, espero que me perdí. Que la tenía atrás, no la de él. Claro, no. Porque estás acá. Ahora voy a hablar de vos. Ya perdí la página. La tuve preparada todo el tiempo. Acá está. Tranqui, Mari. Sí. Transformación. Y este es un texto que escribió una profesora. Mi nombre es Mariana. Soy referente de 2 quintos años de la escuela. Mi experiencia en la ESI empieza casi sin quererlo. Escuché una charla que dieron Mariela, Nancy y Yamila, esas primerísimas que se dieron cuando el proyecto todavía no tenía ni siquiera forma. Era solo una idea, allá por el 2017, creo. Me pareció una excelente forma de empezar a ayudar a tantas voces silenciosas que pedían socorro con sus miradas. Todavía no existían las palabras. Así fue como las mismas impulsoras de aquella charla me propusieron unirme a ellas. Me pareció algo genial por un lado y terrorífico por el otro. No sé nada de la temática, pensé. No podía nombrar la palabra sexo sin sonrojarme y sin que se me notara. No conocía nada más que el mundo heterosexual, del modelo tradicional, mamá, papá, hombre, mujer. Unirme a ellas significaba todo un mundo desconocido. Pero me marqué igual y desde ese día no paré. Vengo de una forma de crianza a la antigua, donde hablar de sexualidad estaba prohibido, y menos hacerlo en la escuela y con los profesores, impensado. Primero, para acostumbrarme y empaparme en el tema, les dije a mis compañeras que solo las ayudaría en cosas banales. Era, por decirlo de alguna manera, la telonera de las charlas. Yamila, con esa alma de madraza que tiene, fue puliendo todas mis inseguridades, y debo reconocer que es una genia a la hora de alentar a su tropa y darle confianza. Y así poco a poco fui rompiendo el hielo y me fui capacitando. Entre miles de dudas llegó el primer día del taller sola. Fue con mi curso, por lo que al conocer a los chicos me dejaba más tranquila, pero igual que nervios. En el taller se jugaba escaleras y toboganes. Antes de entrar al aula pensé, ya no hay vuelta atrás, entré al aula y que sea lo que tenga que ser. Respiré hondo, me relajé y entré. Y ahí estaba yo, totalmente impensado, hace 10 años atrás, hablando de noviazgo gay, de miles de formas de relacionarse con el otro más allá de la tradicional, o dibujando penes o clítoris según nos tocara en suerte el juego.
Sin darme cuenta descubrí que toda la vergüenza y tensión que sentía por dentro era inversamente proporcional a la que tenían los chicos en esos temas. En ese momento fue que me relajé y, observando el entusiasmo de los chicos, reflexioné sobre todo lo que nos ayuda que los escuchemos, que les hagamos saber que valen mucho, que sus problemas se vuelven menos duros si confían y piden ayuda. Y lo más importante, que pueden confiar en nosotros. Después de todo ese tiempo y de la mano de las mismas referentes del proyecto, se ve cada año cómo se fortalece más y más la ESI en nuestra escuela. Y ser parte de algo tan grande y tan fuerte me hace sentir muy orgullosa. Si tuviera que definir en una palabra lo que fueron todos estos años en el proyecto ESI en la Escuela 8, esa palabra sería transformación. Transforma a los chicos, transforma a los docentes, transforma a los directivos, transforma a toda la comunidad y poco a poco va transformando al mundo en algo más justo e igualitario. El camino recién empieza, pero todo largo camino empieza con un primer paso. Tengo la certeza de que la dirección es esta. Lo único que quiero agregar es que sigan dando, yo siempre lo del gerundio. La ESI sigue caminando en la Escuela 8. Muchas gracias, María del Carmen. Muchas gracias por esto. Y bueno, muchas gracias por la lectura. Bueno, este texto nos cuenta un poquito de lo que viene en el libro, de lo que es la transformación, de lo que fue la transformación de todos, ¿no? Los docentes en este proceso y bueno, estas partes, ¿no? De repente me encontré que tenía que dibujar un pene, un clítoris, era como bueno, ¿no? Todos nos encontramos con esto, ¿no? Como estamos acostumbrados que no hay que hablar de esto en la escuela, no hay, bueno, esto realmente es muy lindo y habla de la transformación. Esta transformación que no viene sola, sino con un montón de recursos y un montón de técnicas y un montón de cosas que tuvieron que pensar, yo ya me incluía, pero bueno, yo también estuve ahí un poquito, ¿no? Bueno, que tuvieron que pensar para que esta transformación se produzca. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fueron seleccionando los recursos? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo fueron recibidas por los estudiantes, por los docentes, todo este trabajo, ¿no? A mí me parece que lo que se juega es una concepción sobre la ESI, que la ESI no es una lista de temas, de contenidos, no hay que trabajar género, violencia, diversidad, sino que tiene mucho que ver con una forma también, no solamente con un qué, sino con un cómo. Y con un objetivo, que es, nosotros queríamos que pasaran cosas, esto del dicho al hecho también tiene que ver con eso. No queríamos una ESI que fuera un como sí, como cumplíamos con dar ESI, sino que queríamos una ESI que transforme el mundo, que nos transforme. Y para que eso sucediera, tenía que ser una ESI capaz de generar cosas, de conmover, de hacer ruido, de molestar. Si no hacía nada, si no pasaba nada, no era ESI, o era un como sí, no era el hecho del que queríamos venir a hablar. Y eso implicó una búsqueda pedagógica. Y nos hicimos un montón de replanteos sobre cómo construir esa conmoción, eso que pasara algo, cómo despertábamos emociones, reflexiones sobre la propia vida que nos transformaran y que no nos pasaran por encima. Y entonces empezamos a pensar modos de hacer docencia y de hacer escuela que tenían que ver con otras formas que no eran muy típicas de la escuela, del sistema formal por lo menos, pero que tampoco eran inventadas de la nada, venían de la educación no formal, venían del arte, por eso decíamos que la poesía siempre estaba atravesándonos. Y entonces hicimos otros formatos más de talleres, formatos más que tienen que ver con el arte, formatos más poéticos. Puedo contar algunas cositas rápidas. Armamos muchas ferias, había mucha música, eran días que eran atípicos. Nos encontrábamos de golpe con una escuela que no era la misma de todos los días y que nos alegraba, y nos encontrábamos con un video debate a partir de un corto, y en la puerta a todos los estudiantes se les entregaba pochoclos para que pudieran compartir mientras miraban la película, y de golpe no parecía la escuela, había una mística ahí, se armaba un clima que habilitaba después a abrirse.
que no era el mismo de todos los días, ¿no? Había mucha ronda, mucho no mirar la nuca al otro, ¿no? Había espacios en donde, por ejemplo, la transversalización era interesante. Hicimos un espacio desde física, por ejemplo, en donde hablábamos sobre el vacío, sobre el éter, que el éter en realidad, el vacío no está vacío, está lleno de cosas, y a partir de ahí hacíamos un paralelismo y le preguntábamos a la gente de qué está lleno tu vacío. O trabajábamos con la literatura y la geografía, y trabajábamos con la Cruz del Sur, con la leyenda de la Cruz del Sur y las constelaciones, y esos relatos maravillosos, y de golpe también trazábamos paralelismos y les decíamos, bueno, todos tenemos, la Cruz del Sur sirvió para orientar en la oscuridad a un montón de navegantes. En tu oscuridad, en la oscuridad en tus momentos más oscuros, ¿cuáles fueron esas estrellas, esa Cruz del Sur que te guió? ¿Quiénes son esas personas, esos lugares, esas ideas que te permitían guiarte? Todas eran experiencias que nos iban encontrando desde lugares que no eran muy los lugares de siempre de la escuela. Para más, lean el libro. Pero queremos darle espacio para que otro compa más pueda leer, y ya estamos un poco cortos de tiempo. Sí, queríamos invitar entonces a Javier González para que nos lea el último texto. Se quedó enganchado, tráete la silla si querés. Buenas tardes. Bueno, el texto se llama Fue un placer. Esa mañana todo fue distinto. Como tantas otras veces, habíamos llegado grises. El tablero en el centro de la mesa y una invitación a jugar. Nos mirábamos sorprendidos y en las caras gestos que no se correspondían con el lugar. Risas, carcajadas, comentarios en secreto. Gente cambiándose de lugar para estar cerca de otra. De repente todos estábamos jugando como niños, ahí, en ese patio. El dado rodaba en la mesa y las tarjetas nos proporcionan distintas acciones: dibujar, actuar, enumerar, resolver situaciones problemáticas. Y eso que no estábamos en la hora de matemática. Un dibujo de una flecha hacia abajo indicaba un triángulo. Abrió el juego. Había que adivinar su significado. La flecha, ese lugar parecía decir: miren bien ahí, al triángulo. Durante unos minutos circularon respuestas tentativas que no dieron en la tecla, desde figuras geométricas hasta señales de tránsito. Pero una voz suave y tímida afirmó: es una vulva. Correcto, dijo quien le había dibujado. La flecha indicaba su ubicación geográfica, sin tener que apelar al GPS. Ahí abajo, ahí era, ahí, donde está lo que no sabemos, no podemos, no nos enseñaron a dibujar. Algunos nos mirábamos con asombro, pero esa profesora, grande por cierto, había interpretado el dibujo con su mirada de época. El juego continuó. Se trataba de una tarjeta en cuya imagen un adolescente le contaba a su padre que estaba embarazada y ellos la contenían. El grupo tenía que decidir si esos adultos estaban respetando los derechos de esa adolescente. De pronto, una voz gruesa y fuerte irrumpió. Yo, si es mi hija, la mato. Déjate de joder. Obviamente, ese profesor hizo que su grupo perdiera, porque nada más alejado de la ESI que esa mirada. Pero por otro lado, nos acercó a las ideas que tenemos cada uno de nosotros sobre la sexualidad y la adolescencia. Estábamos abriéndole las puertas a la ESI, así, de un modo espontáneo y sin vueltas. La ronda continuó y el siguiente grupo levantó una tarjeta que proponía enumerar distintas formas de llamar a la vulva. Esta vez se trataba de nombrarla. Entre vergüenza y sensación de libertad dije: colita de adelante. Así me enseñó mi vieja. Y tras mi confesión, un sinfín de palabras resonaron en el aire. Cachucha, cachufleta, casita, pochola, sapo, empanada, coneja, cajeta, cachi en guaraní, cutri en mapuche, tajo, concha y más. Las palabras no paraban de salir mostrando lo mucho que cuesta llamar a esas cosas por su nombre.
Nos reímos como chicos, hablando de cosas prohibidas, mientras la mañana transcurría diferente. Himen, felatio, la 69, anticoncepción, consentimiento, homosexualidad, bisexualidad, masturbación, orgasmo, cunilingus, placer, orientación sexual, identidad de género, etc. Y ese patio de escuela se tornaba irreconocible. Parados, disfrutando, aprendiendo, hablando de nosotros mismos, de nuestras crianzas, sentires, formaciones, pudores, ignorancia, trabas, en definitiva, de nuestra sexualidad, tantas veces saturada de prejuicios, tabúes y represiones. No estaba pasando algo que quisiéramos que suceda. Nos estaba pasando, algo que quisiéramos que suceda. Más a menudo en ese lugar, en nuestro lugar, la escuela. Descontracturados, contentos, pensando y repensando. Íbamos desaprendiendo y eso nos liberaba, nos autorizaba, nos movilizaba, nos gustaba. El cierre lo dijo todo. Digan clítoris, propuso una profe cuando nos disponíamos a sacarnos una foto grupal. No dijo whisky, no, dijo clítoris. Otra parte del cuerpo de las mujeres tantas veces ignorado como ignorando fue durante tanto tiempo el derecho al placer femenino. La jornada de perfeccionamiento docente había terminado. Un mensaje de WhatsApp ponía en valor todo lo que se había movido con la ESI esa mañana. Un profe se mostraba sin vergüenza y me escribía: aunque no lo creas, hoy aprendí lo que era el himen. Lo que conseguía esa réplica, esa actividad en la escuela, convirtiendo el juego en un recurso didáctico fantástico, con la riqueza que nos había aportado haber jugado entre nosotros. La experiencia con los chicos fue maravillosa. Después de ese día, empezamos a mirarles y a mirarnos de otra manera. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esa lectura. Bueno, para cerrar, ya llegamos al final. Quisiera que hicieran alguna pequeña reflexión sobre por qué hay que seguir trabajando la ESI. Bueno, nos están diciendo que hay que desalojar. Bueno, así que vamos a tratar de cerrar esto tan gigante, es muy difícil. No lo vamos a cerrar, solo vamos a cerrar este pequeño encuentro. No, decimos en el libro, como una suerte de reflexión de esto, de este camino, de este recorrido, que la ESI es una certeza entre tantas incertidumbres. Y esa certeza tiene que ver con cuatro cosas. Las sistematizamos porque nos parecen importantes. La primera es que nos permitió poner un poco arriba de la mesa qué escuela queremos. ¿Qué escuela queremos? ¿Queremos una escuela inclusiva? ¿Una escuela con calidad? Las dos cosas. ¿Por dónde es? Y la ESI nos invitó de alguna manera a poder pensar integralmente esta cuestión, porque para nosotros, para nosotras, para todos los de la 8, los que venimos haciendo la ESI, fue un poco entender que no hay calidad educativa sin ESI en una escuela y no habría ESI sin inclusión. Por lo tanto, es inclusión con calidad, no es ni inclusión por un lado ni calidad por el otro. Son esas dos cosas como parte de un modelo educativo, de un tipo de escuela, ¿no es cierto?, que nos enseñe no solo los conocimientos académicos, sino también un montón de cosas que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones, con lo que, bueno, las personas, con los vínculos, con lo que las personas somos. La segunda cuestión, por lo que es una certeza, es que la ESI es una herramienta fundamental para los pibes, una herramienta fundamental para las niñeces y las adolescencias en un mundo tan signado por la desigualdad, la crueldad, la inmediatez y el individualismo. Creemos que la ESI repone o permite, digamos, que los pibes se hagan de recursos para dar batalla a la Matrix. Una Matrix que propone día a día robotizar nuestras mentes, disciplinar nuestros cuerpos, eliminar la empatía, secar los corazones, deteriorar la autoestima,
naturalizar las violencias, ¿no es cierto?, discriminar a las diversidades y tantas otras cosas. Entonces, en ese sentido es un recurso fabuloso para que los pibes puedan, ¿no es cierto?, construir su identidad en medio de un mundo que está como está y de una matrix que propone lo que propone. Y también es una herramienta para los docentes, y más que una herramienta, un espacio de encuentro para poder conectarnos también con el placer de enseñar y de aprender, ¿no? Porque decimos que a los que fuimos parte de este camino nos devolvió, digamos, un poquito más de deseo en la práctica docente. Y eso es muy importante porque hace a la vitalidad de la educación. Sin deseo y sin placer, ¿no es cierto?, sabemos nosotros que no hay vitalidad, y entonces la escuela se vuelve gris y la escuela termina siendo solo un lugar de reproducción, que es lo que de alguna manera la ESI invita también a romper. Y por último, es un gran aporte a la sociedad. Nosotras nos gusta terminar con la idea que planteó José Martí, el cubano José Martí, que dijo que será feliz el pueblo que pueda educar a sus hijos no solo en la instrucción de los pensamientos, sino también en la dirección de sus sentimientos. Y entendemos que la ESI va en ese sentido. Así que bueno, gracias por venir, aguante la ESI, aguante la escuela pública y aguantemos todos los que la sostenemos día a día, que somos muchísimas personas.